Queridos hermanos y hermanas, estamos en este nuevo día compartiendo el Evangelio de Marcos, la lectura continuada. Queremos iniciarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a retomar el camino andado. Vamos a ir al capítulo 1, versículos 16 al versículo 20. Dice así: bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: vengan conmigo y los haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, los siguieron. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos de frente a la vocación de los primeros 4 discípulos. Recordemos lo que habíamos visto la última vez. Habíamos visto la muerte de Juan y habíamos visto las tentaciones de Jesús en el desierto. Esos 2 acontecimientos son fundamentales, porque Jesús va a sentir el peso, la fuerza del mal. Y las tentaciones han sido eso, como el mal lo ha atacado a Jesús. Y lo que ha ocurrido en Juan Bautista ha sido el poder del mal que lo ha destruido, el poder del mal que ha acabado con él. Jesús, después de las tentaciones, experimenta el poder del mal fuertemente y quiere contrarrestar el poder del mal. Para ello se da cuenta que solo va a ser difícil, necesita de una comunidad, necesita de una familia, necesita de un equipo para contrarrestar el poder del mal. Y va a llamar a los primeros 4 discípulos. Los va a llamar para que le ayuden a contrarrestar el poder del mal, para que estén con él, para enviarlos a predicar. Más tarde lo veremos en el capítulo 3, eso, para que los llama. Fundamentalmente le está congregando para enfrentar el poder del mal. Y Jesús nos dice el texto que acabamos de leer, bordeando el mar, bordeándolo, como desafiándolo. Recordemos que el mar es símbolo del mal. Cuando se habla del mar, se habla del mal. El mar de Galilea. Dice que Jesús lo bordeó, como que lo fue desafiando, lo fue retando, está retando al mal. Ese es el significado que tiene bordear. Bordear es que va retando al mal. Vio, descubrió a Simón. Simón significa Dios ha oído. Y descubrió a otro de los discípulos que van a estar con él. Andrés, el varonil significa, que estaban cargando las redes en el mar, estaban agobiados por la fuerza del mal. Eran pescadores, acostumbrados a vivir en el mar, acostumbrados a andar en el mar, acostumbrados a todos los quehaceres de la pesca. Y les dice: vengan conmigo. Los invita a ser sus compañeros, los invita a ser su parte de su equipo, les invita a palpitar con su pasión, con su ideal. Y les dice: les enseñaré cómo liberar de la muerte a la vida. Cuando les dice: les enseñaré a ser pescadores de hombres. Pescadores de hombres es importante porque quiere significar el llamado. Pescadores de hombres tiene el significado unido a lo del mar.
Si el mar es el símbolo del mal, sacar del mal, arrebatarle al mar, es pescar. Arrebatarle al mar es sacar de la muerte para la vida. Ser pescadores de hombres significa: enseñaré a arrebatarle al mal la gente. Les enseñaré a que el mal no acabe con toda la gente buena. Entonces, pescadores de hombres es sacar de la muerte para la vida. Es el significado que tiene. Y les dice: les enseñaré a ser pescadores de hombres. Al instante le siguieron. Al instante se definieron compañeros de Jesús. Al instante dieron respuesta, y dejando las redes, las antiguas redes, que ya no les servirán para nada, van a necesitar otro tipo de herramientas, otro tipo de instrumentos. Caminando, pues, siguen por la orilla del lago, y una vez emprendida la marcha, no hay por qué detenerse. El discipulado es un camino y un hacer camino. Y encuentran a Santiago. Santiago significa Dios protege. Al mismo tiempo que encuentran a Santiago, van a encontrar a Juan también, hermanos. Juan significa Dios a gracia. Son parejas de hermanos, Pedro y Andrés, Juan y Santiago. Son dos parejas de hermanos. Y estaban en la barca. Todavía no entendían del nuevo oficio de pescadores que Jesús les iba a encomendar. Estaban arreglando las redes. Esas redes ya no les van a servir. Van a tener necesidad de otro tipo de redes. Van a necesitar de otro tipo de instrumentos. Al instante los llamó. Después de que Jesús los ve, inmediatamente los llama y les encomienda una tarea, un oficio, una misión. Jesús entabla una relación personal con ellos. Ellos dejan su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y siguen a Jesús. Hay una nueva paternidad para ellos, la paternidad de Dios y su nuevo maestro. Jesús cambia la barca sin que florezca la ingratitud. Su padre Zebedeo significa regalo de Dios, de ahí viene Sabdí, regalo de Dios. Seguirá siendo un regalo de Dios para ellos y algún día va a subir a la nueva barca. Ya se constituye entonces el primer grupito en torno a Jesús, se constituye el primer equipo compuesto por 4. Ya Jesús no está solo para enfrentar el mal. Jesús está con un grupo que le va a ayudar a enfrentar su misión, un grupo que le va a ayudar a salir adelante, con un grupo que va a ser parte de su familia. Así el llamado de los primeros 4 es para desafiar el mal. El llamado de los primeros 4 es para compartir la misma pasión de Jesús. Los primeros 4 se constituyen en la familia de Jesús. Y con estos 4 comienza el camino. Y comienza el camino de retar al mal. Y vamos a ver cómo lo reta. Lo reta Jesús. Vamos a leerlo. Del capítulo 1, versículo 21 al 28. Llegando a Cafarnaúm, al llegar el sábado entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó diciendo: cállate y sal de ti, sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un breve grito, un fuerte grito, y salió de él. Todos quedaron pasmados de tal manera que se preguntaban unos a otros:
¿Qué es esto? Una doctrina nueva, expuesta con autoridad. Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Llegan a Cafarnaúm. Recordemos que Cafarnaúm es la casa de Jesús que ya se ha constituido. Cafarnaúm es el lugar donde Jesús habitará con su comunidad. Y al llegar, van a la sinagoga. Era un día sábado. El sábado es el día de la sinagoga, es el día del culto al Señor. Van a la sinagoga. La sinagoga era la casa donde se reunía la comunidad. Y la sinagoga de Cafarnaúm era la casa donde Jesús iba como buen judío, participando en el día del Shabbat, el sábado. La sinagoga comenzó a existir desde unos siglos atrás de Jesús. Algunos dicen que la sinagoga se funda en el exilio de Babilonia, cuando todo el pueblo, los dirigentes del pueblo de manera especial han sido llevados prisioneros a Babilonia. Allá no tienen templo, no tienen nada, y allá surge la sinagoga, se dice, para poderse congregar, para poder hablar de las cosas de Dios, para rendir un culto a Dios, para estudiar la Torá. Entonces ahí surge la sinagoga y parece que ahí surgen los fariseos también, el grupo de los fariseos que se constituye para que el pueblo no pierda la fe, para que el pueblo se mantenga unido a Dios, para que el pueblo siga instruyendo en las cosas de Dios. Parece que ahí nacen los fariseos. Los fariseos nacen con una buena finalidad. Los fariseos nacen con un buen objetivo. Y gracias a la labor de ellos, el pueblo mantuvo la fe. Y cuando regresan del exilio, vienen con una cierta fe, vienen con un cierto fundamento de fe. Entonces la sinagoga nació allá. Y la sinagoga después se fue extendiendo por todas partes. Las sinagogas se fueron construyendo junto a donde había agua, al mar, o junto a los ríos, porque por los ritos de purificación que tenían los judíos necesitaban agua. Entonces las sinagogas se construían ahí. A veces se construían en lo alto, en los montes, pero daba problemas porque no había agua. Todos los lugares de las sinagogas más comunes fueron junto a los ríos o junto al mar. Y en la sinagoga se dio la instrucción, se dio el estudio. Ahí estudiaban los niños, ahí iban a la yeshiva, a la escuela, para aprender la Torá, para aprender la palabra de Dios. Entonces la sinagoga era un lugar bien importante, donde todos los judíos varones llegaban. Desde los 12 años para adelante participaban en la sinagoga. Y era día sábado, dice. El sábado es un día que los judíos lo dedican completamente al descanso. No pueden ni encender una luz. No pueden hacer nada de trabajo. Y tenían una serie de cosas que no se podían hacer. Una lista de 39 cosas que no se pueden hacer. Por ejemplo, no se podía arar, no se podía plantar, no se podía cegar, no se podía hilar, no se podía extinguir un fuego, no se podía escribir, no se podía borrar, no se podía esquilar, no se podía cargar. Era una serie de cosas que no se podían hacer. El día sábado. El sábado era un día dedicado al contacto con el Señor, a un descanso espiritual, a un día de familia. El sábado era un día muy sagrado. Y había en la sinagoga, como siempre, todos los doctores de la ley, los eruditos en la palabra de Dios participaban y estaban asombrados porque Jesús enseñaba con autoridad, no como los escribas. Lógicamente,
Jesús venía de Nazaret y no había estudiado para ser rabí, no había estudiado para ser escriba. Y estaban extrañados cómo es que enseñaba con toda autoridad y con todo conocimiento. Y eso les cuestionaba. Y para ser rabí se tenía que pasar por una serie de formaciones tremendas. Para ser rabí había que estudiar hasta los 42 años. Y a los 42 años podía ser rabí, no antes de los 42 años. Jesús no tenía ni 40 años, tenía 30 años. No podía ser rabí. Sacerdote podía ser si hubiera sido de la casta sacerdotal, pero no era de la casta sacerdotal. Pero a los 30 años, dijimos la última vez, había comenzado a ejercer el oficio de sacerdote. Entonces estaban extrañados porque Jesús no había recibido ninguna formación especial. Había estudiado para ser rabino y era todo un rabino, era todo un escriba, era todo un erudito. Y había en la sinagoga un espíritu inmundo, el poder del mal estaba ahí. Notemos que a partir de estos momentos el mal va a andar asediando a Jesús, el mal va a estar presente, el mal va a retar a Jesús, el mal va a ser su contrincante y Jesús estará listo a desafiar el mal. Pues había en la sinagoga un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos contigo, Jesús de Nazaret? Esto es algo insólito. La sinagoga está penetrada por el espíritu del mal y es un lugar santo. No debería estar el espíritu del mal ahí. Pero ahí está el espíritu del mal, en lo más sagrado, en lo más santo. Y se esconde el espíritu del mal, porque le dice: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Nosotros, y está la sinagoga. O sea, nosotros se llevan de paso a la sinagoga, se lo lleva de encuentro. Es una legión de demonios, pero que está incrustado en la sinagoga. ¿Has venido a destruirnos? Esto es lo que el judaísmo sentía. El judaísmo sentía que Jesús había venido a destruirlos. El pueblo de Israel sentía que Jesús había venido a destruirlos. Porque Jesús atacaba fuertemente a las tradiciones. Y aquí que se encuentra en la sinagoga con el espíritu del mal, pues para Jesús es algo impensable que el lugar santo esté lleno del mal. Todos los lugares se están dejando posesionar por el espíritu del mal. Sé quién eres tú, el santo de Dios. El demonio conoce a Jesús mejor que nadie. Y lo conoce y le dice: sé quién eres tú. La sinagoga conoce quién es Jesús. Pero el espíritu del mal no quiere dejar que Jesús penetre. Jesús entonces le combinó diciendo: cállate y sal de él. Manda al diablo, le da órdenes. Jesús no permite que el diablo lo aceche, que el diablo le tome la delantera, le da órdenes al diablo, lo domina. Sal de él y cállate. Y agitándole violentamente el espíritu inmundo, dio un fuerte grito y salió de él. El poder de Jesús comienza a hacerse sentir contra el mal. Va a ser un contrincante del mal. Y desde entonces Jesús no descansará. Jesús estará luchando contra el mal continuamente. Jesús estará haciéndole la guerra al mal, no permitiendo que el mal le tome la delantera, sino él tomando la delantera. Y se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una doctrina nueva? Expuesta con autoridad. Estaban extrañados del poder que Jesús tenía en su palabra y del poder que tenía de curación, del poder que tenía de expulsión de los demonios. No se lo imaginaban. ¿Qué es esto? Manda hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Manda al diablo. ¿Quién le había mandado al diablo antes? ¿Quién le había dado órdenes al diablo antes? Nadie. Y esto es interesante porque el pequeño grupo que se ha comenzado a constituir, Jesús lo ha llamado para tener autoridad sobre el diablo. La iglesia tiene autoridad sobre el diablo. La iglesia tiene autoridad sobre el poder del mal. Y tiene que hablarle con autoridad.
como Jesús, sal de él, cállate y sal de él. Esto es lo que a veces no hemos entendido, que tenemos poder sobre el mal y dejamos que el mal tenga poder sobre nosotros. Dejamos que el mal se apodere de nosotros y el mal nos toma la delantera y nos arrincona. Jesús lo que está haciendo es arrinconar el mal. Jesús arrincona el mal, lo combina, le pone una barrera, no le permite que tome la delantera. Bien pronto su fama se extendió por todas partes, en toda la región de Galilea. Pues para esto ha llamado Jesús los primeros 4 y le está dando una muestra de cómo es que van a tener que comportarse. Van a tener que enfrentar el mal, y el mal que está incrustado en lo más sagrado, el mal que está incrustado en lo más bendito, como era la sinagoga. Que no se descuiden que el mal está metido en todas partes. Y eso no está diciendo a la iglesia, ojo, el mal está metido en todas partes. El mal es poderoso, el mal conmina, el mal atemoriza, el mal nos hace sentirnos impotentes. Pero el grupo que está constituyendo Jesús es un grupo que no le va a tener miedo al mal. Es un grupo que le va a saltar encima al mal. Y esa es la iglesia. La iglesia es la que está luchando continuamente contra el mal. Es la que está continuamente poniéndole barreras al mal. Cuando la iglesia se olvida de esa misión, cuando la iglesia se siente temorizada, es cuando la iglesia se transforma en un instrumento fácil en las manos del mal. El mal la maneja, el mal la manipula, el mal hace lo que quiere con la iglesia. Pues en estos versículos nos queda claro para qué es que está constituyéndose la iglesia. La iglesia está constituyendo para ser una aliada de Jesús. Y aliada de Jesús en 3 sentidos: para que estén con Él, para enviarla a predicar y para liberar a los oprimidos por el diablo. Son las 3 grandes consignas que la iglesia tiene y a las que debe responder. Si la iglesia responde a estas 3 consignas, es iglesia de Dios. Si la iglesia responde a estas 3 consignas, la iglesia está haciendo un servicio al mundo, un servicio precioso, un servicio que solo ella lo puede hacer. Después veremos la vocación de los otros discípulos en otro momento y veremos cómo se constituye la iglesia. Y de esa manera la iglesia será la que se transformará en la continuadora de la obra de Jesús. La iglesia será la que seguirá en la historia el mismo papel de Jesús, el rol que Jesús trajo al mundo. Pues nos gozamos de que como iglesia hemos sido llamados a esta misión y como iglesia tenemos que ir respondiendo a este querer de Jesús. Jesús nos ha llamado para que estemos con Él. Jesús nos ha llamado para que vayamos en la misión y nos ha llamado para hacerle frente al mal. Tarea hermosa, tarea preciosa que debemos asumir con responsabilidad y con mucho entusiasmo. Que el Señor les dé la paz.